Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Laura Cortés Sanabria, yo soy médico internista y bueno, tengo más de 20 años trabajando como investigadora, investigación científica sobre enfermedades renales. Y bueno, aparte soy miembro del Colegio Jalisciense de Salud Pública, soy además coordinador del Comité de Economía de la Salud de la Sociedad Latinoamericana de Nefrología y Hipertensión. Soy profesor académico del Centro Universitario de Tonalá por la Universidad de Guadalajara. Además tengo una maestría y un doctorado en Ciencias de la Salud Pública, también por la Universidad de Guadalajara, y una maestría en Economía de la Salud por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, España. Y bueno, quiero agradecer a la Alianza Nacional para la Prevención y la Salud la atenta invitación para compartir con todos ustedes esta pequeña cápsula sobre la enfermedad renal crónica. ¿Pero qué es la enfermedad renal crónica? Pues es la pérdida lenta y progresiva de la función renal, y que, bueno, una vez que se llega a la etapa final de la enfermedad, el paciente, para poder sobrevivir, requiere diálisis o trasplante. Yo quiero hacer un énfasis muy especial en relación a esta enfermedad renal crónica, es la existencia de factores de riesgo. Y muchos de esos factores de riesgo, desafortunadamente, ustedes los padecen, como es la diabetes, la hipertensión, el uso y abuso de medicamentos que a veces se toman en forma indiscriminada sin tomar en cuenta que están dañando su riñón. Otra de las causas o factores de riesgo de la enfermedad renal crónica es también el sobrepeso y la obesidad, el tabaquismo, el colesterol alto o dislipidemia. Algo muy importante, que dentro del tratamiento de las enfermedades del riñón hay tanto medidas farmacológicas, que son a los que les corresponde realizar a los profesionales de la salud, pero también hay medidas no farmacológicas que están relacionados con el cambio de conductas negativas de estilo de vida, y que generalmente esas conductas negativas de estilo de vida, como el fumar, como el alcoholismo, como el sedentarismo, como llevar una dieta no sana, pues como todos ustedes saben, son muy dañinas para la salud. ¿Qué tenemos que hacer para llevar una vida saludable y evitar que, si tenemos factores de riesgo, desarrollemos daño renal, o si ya lo tenemos, progrese más rápidamente y lleguemos a diálisis? El primero es empoderarnos. El empoderamiento es que nosotros adquiramos las herramientas necesarias para saber cómo cuidar de nuestra salud, y para ellos tenemos que recurrir a otros profesionales que nos enseñen, que nos digan cómo hacer bien las cosas. Entre ellos está la enfermera, que sabe muy bien de autocuidado, la trabajadora social, que nos ayuda a trabajar con nuestras redes familiares de apoyo, al acondicionador físico, a la psicóloga y, bueno, claro, por supuesto, también al médico para incrementar el conocimiento. Pero más que el empoderamiento, necesitamos nosotros contar con una excelente disposición para cambiar estas conductas negativas de estilo de vida. Sé que es muy difícil. Generalmente, cuando vamos al médico y nos recomiendan comer sanamente, nos recomiendan bajar de peso, hacer ejercicio, en un principio pues lo vemos fácil, pero conforme lo vamos intentando, pues resulta más difícil de lo que nosotros consideramos. Entonces, aquí la recomendación es que, una vez que ustedes identifican esas conductas de riesgo que pudieran dañar al riñón, como es el descontrol de la glucosa, el no hacer ejercicio, el no llevar la dieta para diabético o para hipertenso, el tomar refrescos, el tomar medicamentos, entonces yo elijo como paciente una conducta la cual quiero modificar. Y una vez que elijo esa conducta que quiero modificar, enseguida lo que tengo que hacer es analizar cuáles son las barreras o cuáles son las fortalezas con que cuento para poder cambiar esa conducta de estilo de vida negativa a una conducta de vida saludable. Una vez que he identificado estas barreras, pues tengo que prepararme para el cambio. Y para prepararme al cambio de esa conducta negativa, tengo que contar con una red de apoyo.
Esa red de apoyo puede ser mi familia. ¿Por qué? Porque esto implica que el cambio en alimentación no solamente sea exclusiva para mí como paciente, porque no me van a hacer de comer solamente una dieta para diabético, porque yo soy la única diabética de la familia y puedo desarrollar enfermedad del riñón, sino que tiene que haber un consenso y un punto de acuerdo para que toda la familia entre dentro de ese cambio de conducta de alimentación saludable. Por otra parte, también necesito una red de apoyo social, como son los grupos de autoayuda. ¿Qué quiere decir esto? Los grupos de diabéticos que trabajan como trabajan los alcohólicos anónimos. Igual manera, yo puedo participar en grupos sociales de la comunidad, grupos de la comunidad organizados para platicar mi experiencia, si es que ya tengo la enfermedad del riñón, para platicar mi experiencia con el resto de pacientes que aún no desarrollan enfermedad renal y que de esta manera les sirva a ellos para evitar o cambiar en aquello que a lo mejor en su momento yo no quise cambiar y que lesionaba no solamente mi riñón, sino mi salud en general. Entonces es importante señalar lo siguiente: una vez que tú cambiaste una sola conducta negativa de estilo de vida, las demás las podrás cambiar por añadidura y te será mucho más fácil tener mejor salud. ¿Y esto por qué? Porque resulta muy complicado el querer bajar de peso, hábitos saludables, hacer ejercicio a la vez. Entonces tiene que ser gradual, de manera de irnos empoderando de cada una de estas conductas saludables hasta que logremos el dominio total. Algo muy importante es que durante este proceso de las etapas del cambio de conducta saludable, pues hay recaídas y hay que reconocerlo. Pero sin embargo, lo más importante es que identifiquemos que tenemos que volver a tomar hábitos de vida saludable para mantenernos sanos. Y así prevenir no solamente la enfermedad del riñón, sino otras complicaciones a estos factores de riesgo de la enfermedad renal, pero que son comunes para otras enfermedades como la enfermedad cardiovascular, la hipertensión, la propia diabetes y otros. Bien, vamos a hablar de la enfermedad renal crónica. Como profesionales de la salud es importante hablar primero de la magnitud de este problema de salud pública. Desafortunadamente no existe un registro de diálisis o trasplante o de enfermedad renal crónica que nos permita hablar de la magnitud y el comportamiento epidemiológico de este padecimiento, pero de acuerdo a los registros de datos renales de los Estados Unidos, que toma como representativo lo que ocurre en Jalisco, el informe o los datos reportados por el estado de Jalisco, estamos en el primer lugar con el mayor número de casos a nivel mundial y por arriba de países como Taiwán y Estados Unidos, con la diferencia que nosotros no contamos con los recursos económicos que estos países cuentan para hacer frente a la enfermedad. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para disminuir la epidemia de enfermedad renal crónica en nuestro país? Pues enfocarnos a las estrategias de prevención, diagnóstico y tratamiento oportuno de la enfermedad renal crónica. ¿Qué quiere decir esto? Desde estadios iniciales de la enfermedad, desde etapas tempranas de la enfermedad, que como recuerden ustedes son etapas que no dan síntomas, son subclínicos y nosotros lo tenemos que buscar. Por lo tanto, mi recomendación es que sistematicemos la evaluación del paciente en riesgo para desarrollar enfermedad renal crónica o quien ya lo tiene. ¿Cómo lo vamos a hacer? En primer lugar, en toda nuestra consulta, siempre identificar a los pacientes, a nuestros pacientes que acuden a nuestra consulta, la presencia de factores de riesgo para enfermedad renal crónica, que como ustedes saben, los principales son la diabetes, la hipertensión, el sobrepeso, la obesidad, las enfermedades inmunes, el uso y abuso de drogas como antiinflamatorios no esteroideos. Hay otros factores predisponentes como es la edad mayor de 60 años, el ser latinos, la historia familiar de diabetes, o hay factores también considerados de progresión como el descontrol de la presión arterial, de la glucosa, de la dislipidemia, la propia enfermedad cardiovascular. Una vez que identificamos que nuestro paciente tiene factores de riesgo para enfermedad renal crónica, ¿qué tenemos que hacer? Pasar a un segundo paso. Y en este segundo paso tenemos que someterlo
a pruebas de escrutinio para detectar si tiene daño renal o no. Estas pruebas son muy sencillas y muy fáciles de aplicar en primer nivel de atención. ¿Por qué? Porque consiste en medir la presión arterial, solicitar la creatinina sérica y estimar la tasa de filtración glomerular. Ni siquiera necesitamos una recolección de orina de 24 horas para estimar el aclaramiento de creatinina. Solamente con una creatinina para estimar la tasa de filtración glomerular mediante una fórmula que está al acceso de todos nosotros porque tenemos nuestros celulares, ¿no? Y otra cosa, en tercer lugar, es necesario determinar la presencia de marcadores de daño renal, en los cuales el más representativo es la albuminuria, proteinuria, creatinuria, y esto también se hace en una muestra aislada de orina. Finalmente, hay que hacer un análisis de sedimento urinario. Si nosotros con estas pruebas confirmamos que el paciente tiene enfermedad renal crónica, entonces tenemos que clasificar la severidad de la enfermedad. ¿Cómo se clasifica la severidad de la enfermedad? Se clasifica en estadios clínicos. Estadio 1 y 2, que representan la nefropatía temprana, el estadio 3, que representa la nefropatía intermedia, estadio 4, que representa la nefropatía prediálisis o la enfermedad renal crónica prediálisis, y el estadio 5, que es el estadio terminal y que desafortunadamente es donde quisiéramos que nuestros pacientes nunca llegaran a esta etapa, y que es cuando ya se requiere diálisis o trasplante. Después de que nosotros clasificamos la severidad del daño renal independientemente de la causa en estos estadios clínicos, lo que tenemos que hacer es establecer un plan de manejo de acuerdo a estos estadios clínicos. En el estadio 1 y 2, donde el primer nivel de atención, los profesionales de la salud del primer nivel de atención tienen un papel muy importante, es el control de los factores de riesgo, el iniciar medicamentos nefroprotectores y vigilar la rápida progresión de daño renal. En el estadio 3 o nefropatía intermedia hay que empezar a indagar, a hacer escrutinio de las complicaciones propias del daño renal, como es la anemia renal, de las alteraciones del metabolismo calcio-fósforo, la hipertensión, etc. En el estadio 4 hay que preparar de la mejor manera a nuestro paciente para que llegue a diálisis. Y en el estadio 5, no solamente preparar, sino hacer un inicio oportuno de la diálisis. En toda esta historia natural de la enfermedad y en toda esta historia del tratamiento, el involucrar al paciente es muy importante. El tomar decisiones conjuntas con el paciente es muy importante, porque recordemos que dentro de los mecanismos tanto para desarrollo de daño renal como de progresión están dos factores, el hemodinámico y el metabólico. En el hemodinámico nos va muy bien a los médicos. ¿Por qué? Porque prescribimos antihipertensivos, prescribimos medicamentos nefrotóxicos y controlamos ese aspecto, ese factor. Pero el factor metabólico, los factores metabólicos de desarrollo de enfermedad renal o de progresión están muy relacionados con estilo de vida. El control de la glucosa, el control de la dislipidemia, el control del sobrepeso y la obesidad, donde se requiere de una disposición muy importante del paciente para el cambio de conductas negativas de estilo de vida. Y es donde nosotros como médicos tenemos que hacer uso de la importancia que tiene la participación de los equipos multidisciplinarios. Un trabajo interdisciplinario que desafortunadamente por el modelo de medicalización de salud que se vive en la actualidad no se fortalece. Pero la participación de la enfermera, la trabajadora social, el acondicionador físico, el psicólogo, el médico de atención primaria, el internista, el nefrólogo, si todos cerramos filas, sumamos esfuerzos y voluntades, no tendríamos tantos pacientes en diálisis. Bueno, agradezco a la Alianza Nacional de Prevención y Salud por invitarme a participar en el programa Brigada Salud y sobre todo que sea de mucha utilidad tanto para los pacientes como los profesionales de la salud. Y no solamente para los pacientes, sino para la población en general. Muchas gracias.